La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la cocina, de la acogedora casa de la familia Williams, en Filadelfia, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la mesa del comedor. Dentro, el bullicio animado de un día de semana ordinario llenaba el aire. En la mesa estaban sentados los gemelos de 14 años, Miles y Sophia Williams, con las cabezas inclinadas sobre un cuaderno compartido. Miles golpeaba su lápiz contra el papel, profundamente concentrado en el intrincado problema de matemáticas que se desplegaba ante él. ¿Y si intentamos agrupar estos términos de manera diferente? Sugirió Sofía, inclinándose más cerca. Su cabello grueso y rizado rozaba el cuaderno mientras señalaba una sección de la ecuación con su lápiz. Los ojos de Miles se iluminaron con una inspiración repentina. Eso podría funcionar de verdad, exclamó. Su lápiz se movió rápidamente por la página. Números y símbolos se derramaban sobre el papel en filas ordenadas. ¿Ves? Añadió Sofía emocionada, agarrando su propio lápiz para seguir el ritmo. Si aislamos estos, la solución empieza a aparecer. Su padre, Michael Williams, observaba desde el otro extremo de la mesa, sus ojos arrugados de orgullo. Ajustó sus gafas de lectura y se inclinó para ver mejor su trabajo. Ustedes dos son algo especial, dijo, su rica voz barítono llena de afecto. Mis brillantes matemáticos están abordando problemas que yo no veía hasta la universidad. En la cocina, Jasmine Williams removía una olla de su característico guiso de pollo, cuyo aroma salado se esparcía por la casa. Se volvió para mirar a su familia, una suave sonrisa en su rostro mientras observaba la escena. No dejen que la cena se enfríe, llamó, su tono juguetón, pero firme. El guiso está listo, así que terminen, cerebritos. Solo unos segundos más, mamá, respondió Miles, su emoción burbujeando mientras la solución comenzaba a tomar forma. Jasmine se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras volvía a la estufa. Tu padre ha creado pequeños monstruos matemáticos. Michael rió con fuerza, levantándose para acercarse a sus hijos. Colocando una mano en cada uno de sus hombros, examinó su trabajo más de cerca. Están aplicando conceptos que ni siquiera hemos tocado durante nuestras sesiones de estudio de fin de semana. Estoy impresionado. Hemos estado leyendo más allá en el libro de texto que nos diste, dijo Sofía, radiante de orgullo. Así es, mi niña, dijo Michael, su voz llena de calidez mientras apretaba suavemente su hombro, siempre yendo un paso más allá. Con un último trazo de su lápiz, Miles circundó su respuesta. ¡Lo tengo! Exclamó triunfante. Michael se inclinó más cerca, su rostro brillando de orgullo mientras revisaba su trabajo. Perfecto, dijo, asintiendo con satisfacción. Ustedes dos son un equipo increíble. Este enfoque no solo es correcto, sino también creativo. Yasmín se acercó, secándose las manos en su delantal. Bien, genios, dijo, con un tono de broma en su voz. Es hora de comer. Michael, ¿me ayudas a poner la mesa, por favor? En ello, respondió él, todavía sonriendo ante el logro de sus hijos. Al girarse hacia la cocina, su sonrisa vaciló. Un dolor agudo y repentino atravesó su pecho. Se congeló, su mano volando hacia el lugar mientras su rostro se contorsionaba de agonía. ¿Michael? La voz de Jasmine subió en preocupación. Su comportamiento alegre, reemplazado por alarma. Abrió la boca para hablar, pero no pudo emitir más que un débil jadeo. Sus rodillas cedieron y se desplomó contra la mesa, enviando papeles al suelo. ¡Papá! Sofía y Miles gritaron al unísono, saltando de sus sillas. Jasmine corrió a su lado, sus años como enfermera guiando sus acciones a pesar del pánico que amenazaba con abrumarla. Michael, quédate conmigo, dijo con firmeza, bajándolo al suelo con la ayuda de Miles. Sofía, consigue mi teléfono. Está en mi bolso junto a la puerta. Sofía se apresuró a recuperar el teléfono, mientras Miles se arrodillaba junto a su padre, sosteniendo su mano con fuerza. La respiración de Michael era superficial y dificultosa, su rostro pálido y demacrado. Jasmine marcó el 911,
su voz firme incluso cuando las lágrimas amenazaban con desbordarse en sus ojos. Soy Jasmine Williams, dijo rápidamente. Mi esposo está teniendo un ataque al corazón. Por favor, envíen ayuda inmediatamente. Estamos en 768 Maple Avenue, Unidad 2A. Sofía regresó, aferrando el teléfono como si fuera una cuerda de salvación. Se arrodilló junto a su hermano, sujetando su hombro para confortarlo. La ayuda está en camino, Jasmine tranquilizó a Michael, su voz firme pero suave. Vas a estar bien, solo aguanta por nosotros. La atmósfera cálida de su hogar se había destrozado, reemplazada por una quietud aterradora. El problema de matemáticas que habían resuelto momentos antes yacía olvidado en el suelo, un recordatorio conmovedor de lo rápido que podía cambiar la vida. El cielo nublado reflejaba el estado de ánimo sombrío, mientras amigos y familiares se reunían en el cementerio Green Meadow. La familia Williams permanecía junta en silencio, frente al brillante ataúd cubierto con un ramo de lirios blancos. El viento llevaba el murmullo bajo de las palabras del pastor mientras ofrecía una eulogía que apenas registraba la mente de Miles. Su enfoque permanecía en el ataúd, en la finalización de todo. Su padre se había ido. Miles se sentó rígido en su silla plegable, sus manos apretadas en su regazo. A su lado, Sofía sostenía su mano con fuerza, sus lágrimas fluyendo libremente. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos, y sin embargo, se aferraba a su hermano con un agarre feroz, como si los anclara a ambos en su dolor compartido. Al otro lado de Sofía, Jasmine se sentaba con una fuerza tranquila, que desafiaba la tormenta de emociones dentro de ella. Mantenía un brazo alrededor de cada gemelo, su rostro compuesto, pero sus ojos con las comisuras rojas. Michael Williams fue más que un esposo y padre, dijo el pastor, su voz fuerte y firme. Fue un mentor, un amigo y un pilar de su comunidad. Su pasión por la educación y su dedicación a su familia eran inigualables. El pecho de Miles se apretó con las palabras. El recuerdo del cálido aliento de su padre, su orgullo cada vez que resolvían un problema difícil juntos, seguía siendo vívido. Le resultaba imposible reconciliar esa presencia vibrante con la quietud debajo de las flores. Después del servicio, los dolientes se acercaron para ofrecer sus condolencias. Vecinos, amigos y colegas compartieron palabras amables y recuerdos de Michael, cada historia añadiendo al peso de la pérdida. Los gemelos les agradecieron cortésmente, sus voces atenuadas, mientras Jasmine asentía y ofrecía breves sonrisas de gratitud. Cuando regresaron a su apartamento, el peso del día se sentía insoportable. El espacio normalmente acogedor ahora parecía hueco, como si las mismas paredes lamentaran la ausencia de Michael. Jasmine guió a los gemelos hacia el sofá, donde habían pasado innumerables noches en familia. Chicos, comenzó, su voz suave pero firme. Necesitamos hablar sobre nuestros próximos pasos. Extiende la mano, sosteniendo cada una de sus manos en las suyas. He estado pensando mucho en lo que es mejor para nosotros, y he tomado una decisión. Miles y Sofía intercambiaron una mirada cautelosa. Conocían ese tono. Siempre precedía una conversación difícil. Tía Rachel nos ha ofrecido un lugar en Hillcrest, continuó Jasmine. Ya me ha encontrado un puesto en el hospital allí, y es una ciudad más tranquila con un buen sistema escolar. Creo que es el nuevo comienzo que necesitamos. ¿Mudarnos? La voz de Sofía se quebró con incredulidad. Pero esta es nuestra casa. Aquí es donde papá, donde está todo. Lo sé, cariño, dijo Jasmine, su propia voz vacilando por un momento. Respiró hondo y se recompuso. Pero quedarnos aquí, intentando aferrarnos a lo que se ha ido, no está ayudando a ninguno de nosotros a sanar. Hillcrest es más pequeña, más tranquila. Podré trabajar menos horas y pasar más tiempo con ustedes. Miles frunció el ceño, mirando al suelo. ¿Pero qué pasa con nuestro programa de matemáticas? Papá trabajó tan duro para que entriéramos en él. ¿Y mi equipo de debate?
añadió Sofía, su voz aumentando. He estado trabajando todo el año para ese torneo. Jasmine apretó sus manos. Hillcrest High también tiene programas fuertes. Ya lo he investigado. Todavía tendrán oportunidades para sobresalir, y prometo que haré todo lo posible para apoyarlos. Los gemelos se quedaron en un silencio atónito. La idea de dejar su hogar, sus amigos y la vida que habían construido se sentía como perder a su padre de nuevo. ¿Cuándo? Miles finalmente preguntó. A finales del mes, dijo Jasmine suavemente. Eso nos da un poco de tiempo para empacar y despedirnos. Miles apretó la mano de su madre con más fuerza. La expresión de Sofía se endureció con resistencia, pero no discutió más. Jasmine los abrazó fuertemente a ambos, sus lágrimas finalmente desbordándose mientras susurraba: lo superaremos, juntos. Semanas después, el camión de mudanza rugía por su calle familiar, cargado con cajas y recuerdos. Miles estaba de pie en la acera, observando cómo los mudanceros aseguraban lo último de sus pertenencias. Sofía estaba a su lado, sujetando su libro de matemáticas como si fuera una cuerda de salvación. Jasmine apareció, llevando la última caja pequeña de objetos personales. Sonrió suavemente a sus hijos. Eso es todo, dijo. ¿Están listos? Ninguno respondió. En cambio, se giraron para mirar su edificio de apartamentos una última vez. La ventana del tercer piso que había enmarcado tantas cenas familiares y noches tranquilas parecía verlos partir con una despedida silenciosa. El viaje a Hillcrest fue largo y silencioso, solo interrumpido por los intentos ocasionales de conversación de Jasmine. La tía Rachel dice que el parque cerca de nuestra nueva casa es hermoso, dijo en un momento, y la biblioteca está a solo un corto paseo. Miles no respondió. Su mirada permanecía fija en el borrón de árboles y pueblos que pasaban. Sofía se sentó con su libro abierto en el regazo. Aunque no había pasado página en horas, el peso de la mudanza los presionaba, silencioso y sofocante. Cuando finalmente llegaron, el pueblo de Hillcrest se sentía como mundos aparte de Filadelfia. Las calles estaban alineadas con casas ordenadas, cada una con céspedes bien cuidados y cercas de estacas. El silencio era casi inquietante. Jasmine estacionó en el camino de entrada de su nuevo hogar, una modesta casa de 2 pisos con contraventanas azules y un porche acogedor. Aquí estamos, dijo Jazmín, tratando de sonar alegre mientras aparcaba el coche. Hogar, dulce hogar. Los gemelos intercambiaron una mirada, su incertidumbre reflejada en los ojos del otro. Salieron del coche lentamente, tomando en cuenta el entorno desconocido. La casa se alzaba ante ellos, una pizarra en blanco que no contenía ni el calor ni los recuerdos de su antigua vida. El sol de la mañana arrojaba un resplandor pálido sobre Hillcrest High School, mientras Sofía y Miles estaban al pie de los escalones delanteros, su nueva escuela imponiéndose sobre ellos como una fortaleza desconocida. Los estudiantes pasaban en grupos, riendo y charlando como si se conocieran de toda la vida. Los gemelos se mantenían aparte del flujo, sujetando sus mochilas e intercambiando miradas nerviosas. No me gusta esto, murmuró Sofía, su voz apenas audible. Alisó sus trenzas, una señal evidente de sus nervios. Miles ajustó su chaqueta e intentó lucir compuesto, pero su agarre en las correas de su mochila traicionaba su inquietud. Estaremos bien, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Jasmine se situó entre ellos, su uniforme de enfermera bien planchado, a pesar de la hora temprana. Van a hacerlo genial, dijo, su voz llena del tipo de aliento firme que solo una madre puede reunir. Ajustó el cuello de Miles y sonrió. Recuerden, ambos son inteligentes y capaces. No dejen que nadie les diga lo contrario. La mención de su padre flotaba en el aire como un recordatorio no dicho. Sofía extendió la mano y apretó brevemente la mano de su hermano antes de retirarla. Los quiero mucho a los dos, añadió Jazmín, abrazándolos rápidamente. Que tengan un gran primer día. Los gemelos
La observaron caminar de regreso al coche, la vista de ella alejándose haciéndolos sentir aún más solos. Se dirigieron hacia la escuela y subieron los escalones juntos, entrando en el pasillo abarrotado donde les esperaba su nueva realidad. El aula 204 estaba al final del pasillo, el sonido de las puertas de los casilleros cerrándose y los estudiantes riendo resonando a su alrededor. Sofía miró el horario que sostenía en su mano, su confianza disminuyendo con cada paso. Lo encontré, dijo Miles, asintiendo hacia la puerta del aula. Dentro, los estudiantes ya se estaban acomodando en sus asientos. Al frente de la clase estaba la señora, Linda Barnes, una mujer alta e imponente, con cabello plateado recogido en un moño sin tonterías. Sus ojos penetrantes recorrían el aula, y cuando los gemelos entraron, su mirada se detuvo en ellos un momento demasiado largo. Ustedes deben ser los gemelos Williams, dijo, su voz enérgica. Sin esperar confirmación, consultó un papel en su escritorio. ¿Sofía y Miles? Sí, señora, respondió Sofía, su voz firme, a pesar de la tensión sutil en el aire. Los ojos de la señora Barnes se dirigieron hacia los libros avanzados de matemáticas que llevaban. Sus labios se fruncieron ligeramente. Veo que estaban en matemáticas de honor en su escuela anterior. El programa de Hillcrest es muy desafiante, dijo, su tono cargado de una nota inconfundible de duda. Confío en que lo encontrarán riguroso. Sofía y Miles intercambiaron una mirada, sus expresiones neutrales pero sus pensamientos ruidosos. Habían enfrentado este escepticismo antes, y siempre dolía. Tomad vuestros asientos, continuó la señora Barnes, señalando dos escritorios en lados opuestos del aula. Sofía dudó, pero Miles asintió, y se dirigió al escritorio junto a la ventana. Ella se movió a regañadientes hacia el escritorio cerca de la puerta. La distancia entre ellos, sintiéndose como otra prueba. Mientras se acomodaban en sus asientos, Sofía notó que la mirada de la señora Barnes se posaba en ellos nuevamente, su expresión inexpresiva. Alrededor del aula, algunos estudiantes lanzaban miradas curiosas en su dirección, pero la mayoría rápidamente volvía a sus conversaciones o cuadernos. Unos minutos después del inicio de la lección, la señora Barnes se dirigió a la pizarra y comenzó a escribir una extensa ecuación algebraica. Su marcador chirriaba ruidosamente, llenando la pizarra con números, variables y símbolos que parecían casi impenetrables. Esto, anunció, retrocediendo con aire de autoridad, es un ejemplo del nivel de dificultad que pueden esperar en el examen de esta semana. ¿Quién quiere resolverlo? El aula quedó en silencio. Los estudiantes se movieron incómodamente en sus asientos, evitando el contacto visual con la maestra. Sofía estudió la ecuación con atención. Su mente recorría las posibilidades, desglosando el problema en piezas más pequeñas. Era complejo, pero reconocía los patrones. Le recordaba a los desafíos que su padre solía plantear durante sus sesiones de estudio. Le levantó la mano. Desde el otro lado del aula, la mano de Miles se alzó casi simultáneamente. Las cejas de la señora Barnes se arquean sorprendidas. Miró entre ellos, su expresión escéptica pero intrigada. Miles, ¿por qué no intentas resolverlo? Dijo. Miles se levantó de su asiento y caminó hacia la pizarra, tomando un marcador con confianza tranquila. Mientras comenzaba a trabajar en la ecuación, narraba cada paso, su voz calmada y precisa. Primero, factorizamos la expresión cuadrática, explicó, escribiendo con orden. Luego, aislamos los términos para simplificar la solución. No olviden verificar las restricciones en las variables, intervino Sofía desde su escritorio. Su tono no era presuntuoso sino colaborativo, una extensión natural del trabajo en equipo que siempre habían compartido. Miles asintió y ajustó su trabajo en consecuencia. En pocos minutos terminó el problema, retrocediendo para revelar una solución limpia y completa. El aula permaneció en silencio mientras la señora Barnes examinaba su trabajo. Sus labios se presionaron en una línea delgada. Finalmente, asintió. La respuesta es correcta, dijo, aunque su tono carecía de entusiasmo.
Sin embargo, no dejen que una solución correcta les haga sobreconfianza. Esta clase es una maratón, no una carrera de velocidad. Las palabras estaban destinadas como una advertencia, pero la condescendencia en su tono era clara. Varios estudiantes miraron a los gemelos, algunos con curiosidad, otros con simpatía silenciosa. Miles regresó a su asiento, su confianza anterior disminuida. Al otro lado del aula, Sofía lo miró. Le dio una pequeña sonrisa de apoyo, su desafío evidente. Su conexión no hablada era clara. Esta no sería la última vez que tendrían que probarse a sí mismos. Al día siguiente, la tensión de su primera clase aún persistía, mientras Sofía y Miles entraban en el aula de la señora Barnes. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando la pizarra donde les esperaba un nuevo problema, una desalentadora ecuación trigonométrica que abarcaba casi toda la pizarra. La señora Barnes golpeó su marcador contra el borde de la pizarra. Esto, declaró, desafiará su capacidad para sintetizar múltiples conceptos. ¿Alguien se anima a intentarlo? La clase permaneció en un silencio incómodo, la mayoría de los estudiantes evitando su mirada. La complejidad de la fórmula intimidaba incluso a los más brillantes del aula. Los ojos de Sofía se entrecerraron mientras estudiaba la ecuación. Era avanzada, sin duda, pero algo en ella le resultaba extrañamente familiar. Su padre a menudo incorporaba problemas similares en sus lecciones, empujándolos a pensar creativamente. Le levantó la mano, su determinación evidente. Los ojos de la señora Barnes se dirigieron hacia ella, y por un momento una ligera sonrisa jugó en los labios de la maestra. Bien, Sofía, dijo, su tono tanto desafiante como escéptico. Muéstranos lo que tienes. Sofía se puso de pie, su corazón latiendo rápido, pero su expresión calma. Caminó hacia la pizarra, tomó el marcador y comenzó a desglosar el problema en pasos más pequeños. Mientras escribía, su mente repasaba las estrategias que su padre le había enseñado, métodos que enfatizaban la comprensión sobre la memorización mecánica. Primero, identifiquen las relaciones entre los ángulos, dijo, su voz firme. Desde allí, simplifiquen los componentes de seno y coseno para crear un denominador común. Detrás de ella, la señora Barnes cruzó los brazos, observando con una ceja levantada. Desde el rabillo del ojo, Sofía vio a sus compañeros intercambiar miradas curiosas. Sintió el peso de sus miradas, pero siguió adelante, su marcador moviéndose con confianza por la pizarra. A mitad de su explicación, Miles intervino desde su escritorio. No olviden aplicar las identidades recíprocas. Eso hará que el siguiente paso sea más limpio. Justo me iba a referir a eso, respondió Sofía, una ligera sonrisa asomándose en sus labios mientras incorporaba su sugerencia. Cuando terminó, la pizarra estaba llena de una solución organizada y ordenada. Sofía retrocedió, entregando el marcador a la señora Barnes, quien estudió el trabajo con ojo crítico. Bueno, dijo la señora Barnes después de una larga pausa, la solución es correcta. Sin embargo, se volvió para enfrentarse a la clase, su mirada recorriendo a los estudiantes. Es importante recordar que resolver problemas bajo presión es muy diferente de tener tiempo extra para pensar. La velocidad y la precisión serán necesarias durante el examen. El pecho de Sofía se apretó con el sutil rechazo. Regresó a su asiento, su momento triunfante opacado por la negativa de la señora Barnes a reconocer plenamente su esfuerzo. Al otro lado del aula, Miles le dio un asentimiento de ánimo, un mensaje silencioso de solidaridad. Los otros estudiantes permanecieron en silencio, pero Sofía notó algunas sonrisas furtivas y asentimientos de aprobación de algunos compañeros. No era mucho, pero fue suficiente para reforzar su determinación. Más tarde ese día, durante el almuerzo en la bulliciosa cafetería, Sofía y Miles se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Sus bandejas de comida estaban mayormente intactas, mientras hablaban en voz baja sobre los eventos de la mañana. Nos está poniendo a prueba, dijo Sofía, picando su ensalada con el tenedor.
Cada vez que resolvemos algo, es como si estuviera esperando que falláramos. Miles asintió. Sí, y tampoco es sutil al respecto, pero hemos pasado por peores. Cierto, estuvo de acuerdo Sofía. Aún así es frustrante. ¿Cuántas veces tenemos que demostrar que pertenecemos aquí? Antes de que Miles pudiera responder, un chico con cabello rubio arena y una sonrisa amable se acercó a su mesa. Llevaba una bandeja y usaba una camiseta con el logo del club de robótica de la escuela. Hola, dijo, señalando hacia un asiento vacío. ¿Les importa si me uno a ustedes? Los gemelos intercambiaron una mirada antes de que Sofía se encogiera de hombros. Claro, el chico se sentó, colocando su bandeja en la mesa. Soy Alex. Estoy en su clase de matemáticas. Sofía levantó una ceja. Déjame adivinar. ¿Su desempeño en la clase de la señora Barnes llamó tu atención? Alex se rió. Algo así. No es cada día que alguien la hace bajar un nivel. Ella es, conocida por ser dura con los nuevos estudiantes. Miles se recostó en su silla. Nos dimos cuenta. Solo quería decir que lo que hicieron fue genial, continuó Alex. La mayoría de la gente ni siquiera intenta levantar la mano en su clase, y mucho menos resolver los problemas. Sofía sintió un destello de calidez ante el cumplido. Gracias. Es agradable escuchar eso. Alex asintió. Si alguna vez necesitan ayuda para navegar la escuela o para lidiar con la señora Barnes, estoy por aquí. El club de robótica se reúne los viernes, por cierto. Deberían echarle un vistazo. Sofía y Miles intercambiaron otra mirada, esta vez con curiosidad. Lo pensaremos, dijo Sofía, su tono cauteloso pero no despectivo. Genial, dijo Alex levantándose. Nos vemos. Mientras se alejaba, Sofía se volvió hacia Miles. ¿Qué piensas? Parece estar bien, dijo Miles, una leve sonrisa jugando en sus labios. Podría ser bueno tener un aliado. Sí, estuvo de acuerdo Sofía. Ya era hora de que algo positivo sucediera aquí. Los gemelos aún no lo sabían, pero esa pequeña interacción fue el comienzo de un cambio. Su determinación, reforzada por un apoyo inesperado, pronto conduciría a eventos que desafiarían su resistencia y redefinirían su lugar en Hillcrest High. Los días en Hillcrest High comenzaron lentamente a asentarse en un ritmo, aunque los gemelos aún se sentían como forasteros. La señora Barnes continuaba manteniendo una distancia crítica, su desaprobación sutil una sombra constante en el aula. A pesar de esto, Sofía y Miles sobresalían. Su aptitud natural para resolver problemas les permitía navegar incluso las tareas más difíciles. Una tarde, la señora Barnes presentó un problema particularmente difícil, un desafío de cálculo multivariable que parecía confundir a toda la clase. Mientras la maestra escaneaba el aula, fijó la mirada en Sofía y Miles, su expresión casi desafiándolos a intervenir. Sofía levantó la mano primero, pero esta vez la señora Barnes sonrió con suficiencia. Veamos si alguien más puede intentarlo, dijo enfáticamente, desviando la mirada. La mano de Sofía bajó lentamente, su mandíbula apretándose. Al otro lado del aula, Miles miraba fijamente su cuaderno, la frustración ardiendo en su pecho. Habían trabajado más duro que nadie en la clase, pero parecía como si la señora Barnes estuviera determinada a negarles incluso las victorias más pequeñas. Pasaron unos momentos en tensa silencio, antes de que Alex, el chico del club de robótica, levantara la mano. Creo que puedo resolverlo, dijo, mirando a los gemelos como para decir, te respaldo. La señora Barnes asintió, gesticulando para que continuara. Alex se acercó a la pizarra y comenzó a trabajar en el problema, mirando ocasionalmente a Sofía y Miles para confirmar. Cuando terminó, retrocedió. Su solución era precisa, pero presentada de una manera que dejaba espacio para que los gemelos elaboraran. Es correcto, dijo Miles en voz alta, incapaz de resistir la oportunidad de hablar. Pero podría simplificar el penúltimo paso usando sustitución. Hace que la solución sea más limpia. Los ojos de la señora Barnes se estrecharon. Interesante, dijo, su tono cortante.
¿Por qué no vienes a mostrarlo, señor Williams? Miles se levantó, sus movimientos deliberados y tranquilos. Tomó el marcador y rápidamente rehizo el penúltimo paso, explicando su razonamiento a medida que avanzaba. Cuando terminó, la pizarra reflejaba una solución optimizada y elegante. El aula permaneció en silencio por un momento, antes de que Alex aplaudiera ligeramente, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Otros estudiantes se unieron, sus aplausos silenciosos cortando la tensión como un rayo de luz. La expresión de la señora Barnes permaneció inalterable. Muy bien, dijo. Sigamos adelante. Esa noche, Sofía y Miles se sentaron en su habitación compartida, sus libros de texto esparcidos por el suelo. La casa pequeña se sentía un poco menos extraña ahora, aunque la ausencia de su padre aún pesaba mucho. ¿Crees que alguna vez dejará de buscar formas de tropezarnos? Preguntó Sofía, pasando las páginas de sus notas con un suspiro. No, respondió Miles bruscamente. Pero eso no significa que nos detengamos. Sofía lo miró, una pequeña sonrisa asomándose en el rincón de su boca. Papá habría dicho lo mismo. Exactamente, dijo Miles. Y él nos habría dicho que nos enfoquemos en lo que podemos controlar, no en lo que no podemos. El recuerdo del consejo de su padre se posó sobre ellos como una manta cálida. Por primera vez en semanas, los gemelos se permitieron un momento de paz, su determinación reafirmada silenciosamente. Ella, con la espalda vuelta a la clase, la señora Barnes, continuó garabateando en la pizarra, ajena a la tensión que estaba creando. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos pasaron por encima de la mano levantada de Miles, como si ni siquiera estuviera allí. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó, dirigiéndose al aula en general. Miles mantuvo su mano levantada, estirándola más alto, su determinación inquebrantable. Algunos estudiantes le echaron miradas furtivas, pero no dijeron nada. El silencio se extendió dolorosamente, llenando la habitación como un peso incómodo. Después de varios segundos, la señora Barnes finalmente inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, su mirada fría e impaciente. Sí, señor Williams, dijo, su tono goteando con la condescendencia que los gemelos habían llegado a esperar. Miles aclaró su garganta, estabilizando su voz. Me preguntaba sobre la segunda parte de la fórmula, comenzó. ¿No debería la función coseno tener una relación diferente con el ángulo, dadas las condiciones iniciales? La pregunta fue reflexiva y precisa, demostrando una profunda comprensión del problema. Era el tipo de análisis crítico que su padre siempre había fomentado, una mezcla de curiosidad y razonamiento cuidadoso. Los labios de la señora Barnes se curvaron en una sonrisa tensa y condescendiente. Cerró las manos frente a ella. Sus ojos se estrecharon mientras observaba a Miles. Bueno, dijo, alargando la palabra. Quizás las matemáticas simplemente no son para todos. Su tono era dulcemente empalagoso, pero sus palabras dolieron como una bofetada. Algunos estudiantes se retorcían en sus asientos, otros enterraban sus rostros en sus cuadernos, reacios a mirar a los ojos de Miles. La señora Barnes continuó. Quizás asignaturas más simples se adapten mejor a algunos estudiantes. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y agudas. Miles bajó su mano lentamente, su confianza desinflándose bajo el peso de su desprecio. El eco del aliento de su padre se sentía distante ahora, ahogado por la picadura de la crueldad de la señora Barnes. Al otro lado de la sala, Sofía apretó el borde de su escritorio, su mandíbula apretándose. Su mano derecha se cerró en un puño debajo de la mesa. Sus uñas se hundían en su palma. El dolor físico no era nada comparado con la furiosa ira que hervía dentro de ella, mientras veía el espíritu de su hermano aplastado bajo el peso de la condescendencia de su maestra. Mientras tanto, Daniel Hayes, presidente de la Junta Escolar, caminaba por los silenciosos pasillos de Hillcrest High, sus zapatos pulidos haciendo clic suavemente contra los azulejos. Con una estatura de 6 pies 2 pulgadas, una constitución de hombros anchos y un traje impecablemente a medida,
Su presencia era imponente incluso cuando se movía silenciosamente. Se detuvo brevemente fuera del aula de la señora Barnes, oyendo la cadencia amortiguada de su voz a través de la puerta. Con discreción practicada, entró y se posicionó al fondo del salón, permaneciendo inmóvil mientras observaba. El aula olía ligeramente a polvo de tiza y desinfectante. La luz de la tarde se inclinaba a través de las ventanas, atrapando las partículas de polvo flotando en el aire. Los estudiantes estaban sentados en filas ordenadas, algunos tomando notas frenéticamente, otros echando miradas furtivas a sus teléfonos bajo las mesas. Al otro lado de la sala, la mano de Miles se levantó vacilante en el aire. Los ojos agudos de Daniel captaron la interacción que siguió. La señora Barnes girándose para enfrentarlo con ese mismo tono frío y afilado. ¿Sí?, dijo ella de manera cortante. La voz de Miles era firme pero baja. No entiendo cómo pasaste del paso 3 al paso 4. ¿Podrías explicar eso de nuevo? Los labios de la señora Barnes se estrecharon en una línea recta. Esto ya debería ser obvio para ustedes, chasqueó. Continuemos. La sala parecía encogerse bajo el peso de sus palabras. La mandíbula de Daniel se tensó mientras observaba cómo los hombros de Miles se desplomaban y sus ojos caían a su escritorio. Alrededor de él, los estudiantes se movían incómodamente, su incomodidad palpable. La señora Barnes volvió a la pizarra, destapando su marcador con un clic seco. Comenzó a escribir otra ecuación, pero su mano titubeó cuando sus ojos se lanzaron hacia el fondo de la sala. Allí, de pie, alto y severo, estaba Daniel Hayes. Su mano se detuvo a mitad de un trazo. Un rubor subió por su cuello, mientras enderezaba su espalda casi de forma reflejo, su comportamiento convirtiéndose en una profesionalidad forzada. Girándose de nuevo, para enfrentar a la clase, mostró una sonrisa artificialmente dolorosa. «¿Sabes?», dijo, su voz de repente más aguda. «Esa es una excelente pregunta, Miles. Vamos a verlo más de cerca». Sofía levantó una ceja, su mirada aguda saltando entre su hermano y la figura imponente al fondo de la sala. La comprensión amaneció en sus ojos. Daniel permaneció inmóvil, su expresión tallada en piedra, mientras la señora Barnes tartamudeaba en una explicación dolorosamente entusiasta. Sus frases salían precipitadamente, su actuación transparente para cualquiera que prestara atención. Después de unos minutos de esta farsa, Daniel se dio la vuelta y salió del aula, sus pasos decididos y firmes. Dentro de minutos, Daniel estaba caminando rápidamente por el pasillo hacia la oficina del director. Sin detenerse a tocar, empujó la puerta abierta, su presencia sorprendiendo a la directora Margaret Benson a mitad de una frase. «Margaret», dijo él, su voz calma pero autoritaria. «Necesitamos hablar. Ahora». La directora Benson dejó caer su bolígrafo. Su expresión, una mezcla de sorpresa y preocupación. «Daniel, no te esperaba hoy. ¿Qué pasa?» «Lo que está mal», respondió Daniel, su tono más agudo ahora, «es lo que acabo de presenciar en el aula de Linda Barnes». Margaret señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate y explica». «Me quedaré de pie», dijo Daniel de manera cortante. «Linda Barnes está menospreciando y desestimando activamente a sus estudiantes. Lo vi de primera mano, y dudo que esto sea un incidente aislado». Margaret ajustó sus gafas, visiblemente incómoda. «Esa es una acusación seria. Linda ha estado aquí durante años». «La experiencia no justifica el prejuicio», replicó Daniel. «En el momento en que me vio, su comportamiento cambió por completo. Ella sabe lo que está haciendo, Margaret. Y es inaceptable». Margaret suspiró, mirando hacia abajo a su escritorio. «¿Qué exactamente estás sugiriendo que hagamos?» El tono de Daniel no admitía discusión. «Llámenla. Ahora». La tensión en la oficina de la directora Benson era palpable mientras Margaret dudaba, sus dedos flotando sobre el botón del intercomunicador. Finalmente, con un suspiro resignado, lo presionó. «Señora Barnes, por favor, venga a mi oficina inmediatamente». Los minutos que siguieron estuvieron cargados de silencio.
Margaret revolvía papeles distraídamente, sus movimientos traicionando su nerviosismo. Daniel permanecía de pie, con los brazos cruzados, mientras miraba por la ventana, su mandíbula apretada en una línea firme. El golpe en la puerta fue tentativo. «Entra», llamó Margaret. «La señora». Barnes entró, su habitual aire de confianza visiblemente ausente. Sus ojos se agrandaron ligeramente al ver a Daniel aún de pie en la sala. Sujetando su libro de calificaciones contra su pecho, miró entre los dos administradores con una compostura forzada. «Linda», comenzó Margaret, su voz uniforme. «Por favor, siéntate. Necesitamos discutir lo que sucedió en tu aula hoy». La señora. Barnes se sentó al borde de la silla, su postura rígida. «No estoy segura de a qué te refieres», dijo, aunque el ligero temblor en su voz traicionaba su inquietud. Daniel no perdió tiempo. «Presencié cómo desestimabas la pregunta de un estudiante de una manera que no solo fue poco profesional, sino completamente inapropiada», dijo firmemente. «Tu comportamiento cambió en el momento en que me viste en la sala, lo que me dice que eres plenamente consciente de lo inaceptables que fueron tus acciones». Las mejillas de la señora Barnes se sonrojaron profundamente. «Eso no es justo», protestó, su voz elevándose defensivamente. «Enseñar matemáticas avanzadas requiere mantener altos estándares. Algunos estudiantes simplemente necesitan ser desafiados». Los ojos de Daniel se estrecharon. «¿Eso es lo que llamas? Hacer que un estudiante se sienta humillado por hacer una pregunta no es desafiarlos, es cerrarlos». Margaret levantó una mano, su tono medido. «Linda, las preocupaciones de Daniel son serias. Necesitamos abordarlas. ¿Puedes explicar por qué tu actitud cambió tan dramáticamente cuando te diste cuenta de que él te observaba?» La señora Barnes vaciló. «Simplemente estaba tratando de asegurarme de que mis explicaciones fueran completas», dijo, sus manos temblando mientras alisaba su falda. «Cuando alguien en una posición de autoridad está presente, es natural ser un poco más cuidadosa». «Lo que es natural», interrumpió Daniel, su voz aguda, «es tratar a todos los estudiantes con respeto, sin importar quién esté observando. El hecho de que no lo hagas sugiere que hay un problema más profundo aquí. Trato a todos mis estudiantes por igual», insistió la señora Barnes, aunque su voz vacilaba. «Si Miles se sintió singled out, no fue mi intención». Margaret se inclinó hacia adelante, juntando sus manos en su escritorio. «Linda, necesitamos asegurarnos de que todos los estudiantes se sientan apoyados en el aula. Esto no se trata solo de un incidente. Se trata de crear un ambiente positivo para todos». Yo puedo mejorar», dijo rápidamente la señora Barnes, la desesperación infiltrándose en su voz. «No quise causar daño». La expresión de Daniel no se suavizó. «La intención no excusa el impacto», dijo firmemente. «Lo que vi hoy fue una conducta poco profesional y no tiene lugar en esta escuela. Recomiendo la terminación inmediata». Los ojos de Margaret se agrandaron al mirar entre Daniel y la señora Barnes, que se había vuelto pálida. «Daniel, ese es un paso drástico», dijo con cautela. «Quizás un periodo de prueba sería más apropiado». «¿Periodo de prueba?». La voz de Daniel era incrédula. «¿Cuántos estudiantes ya han sido afectados por su comportamiento? ¿Cuántos más tienen que soportarlo antes de que actuemos?». Margaret se movió en su asiento, claramente incómoda. «Necesitamos seguir los procedimientos adecuados. Despedir a una maestra de larga data sin el debido proceso podría tener consecuencias para la escuela». La frustración de Daniel era evidente mientras se pasaba una mano por el cabello. «Cada día que retrasamos es otro día que los estudiantes sufren. Eso debería ser nuestra prioridad». Margaret se secó la frente con un pañuelo, el peso de la decisión presionando fuertemente sobre ella. Después de una larga pausa, enderezó su postura y habló con determinación. «Linda, serás colocada en periodo de prueba con efecto inmediato. Cualquier incidente adicional
sin importar cuán menor sea, resultará en tu despido. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que la señora Barnes se derrumbara. Deslizándose de su silla hasta sus rodillas, juntó sus manos, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, sollozó, el rímel corriendo por sus mejillas. No me dejen perder todo, cambiaré, lo prometo. Daniel observó su colapso con una expresión de escepticismo de piedra. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus pasos pesados de frustración. La puerta se cerró detrás de él con un golpe definitivo, dejando la sala en silencio. Margaret esperó hasta que sus pasos se desvanecieran antes de dirigirse de nuevo a la señora Barnes. Su voz era firme, su expresión imperturbable. Esta es tu última oportunidad, Linda. No me hagas arrepentirme. La señora. Barnes se levantó tambaleándose, secándose el rostro salpicado de lágrimas. Asintió silenciosamente, sujetando su libro de calificaciones como una cuerda de salvación mientras salía de la oficina, sus hombros encorvados bajo el peso de su periodo de prueba. La cafetería zumbaba de energía mientras los estudiantes se reunían alrededor de mesas, charlando y deslizando por sus teléfonos. El murmullo de la conversación y estallidos de risa llenaban la sala, pero el ambiente cambió abruptamente cuando una onda de risas estalló en la esquina donde Brad Thomas, el quarterback estrella de la escuela, se mantenía en el centro de su habitual séquito. Brad, ¿realmente lo publicaste?, llamó uno de sus amigos, llamando más atención al grupo. Brad se reclinó en su silla, su sonrisa arrogante. ¿Por qué no? Es solo una broma, dijo, su voz lo suficientemente alta como para resonar por toda la sala. Los teléfonos zumbaron y se iluminaron mientras los estudiantes se apresuraban a revisar la publicación. Brad había subido una foto de sí mismo sosteniendo una invitación de baile, con un mensaje lleno de racismo velado, comparando el tono de piel oscuro de su pretendida cita con varios postres. La chica, Erica Williams, no estaba en la cafetería, pero su nombre estaba etiquetado. En una mesa cercana, Yasmín Rivera dejó su teléfono, su estómago doliendo. «Eso es repugnante», murmuró a su amiga. «¿Por qué todos se están riendo?». Algunos estudiantes rieron nerviosamente, otros miraron sus pantallas en shock, unos pocos intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar. Marcus Walker, uno de los pocos miembros negros del equipo de fútbol, se levantó abruptamente y se alejó de la mesa de Brad, negando con la cabeza. «No está bien, amigo», dijo, aunque su voz se perdió entre las risas. Al otro extremo de la cafetería, Miles y Sofía se sentaron con sus bandejas, sus teléfonos vibrando con notificaciones. Sofía abrió la publicación primero, su expresión endureciéndose mientras leía las palabras. Sus manos apretaban los bordes de su teléfono tan fuertemente que parecía que podría aplastarlo. Miles se inclinó para leer la pantalla, su mandíbula apretándose. Al otro lado de la sala, Brad disfrutaba de la tensión, chocando los 5 con sus amigos. «Esto es repugnante», murmuró Sofía, su voz baja pero hirviente. Miles asintió, sus ojos estrechándose, mientras la determinación de su hermana comenzaba a igualar la suya. «No podemos dejar que esto pase», dijo con firmeza. «Tenemos que hacer algo». La biblioteca estaba inusualmente llena para una tarde de día de semana, mientras Sofía Johnson reunía a un grupo de estudiantes determinados alrededor de una gran mesa de madera. La luz del sol entraba por las altas ventanas, proyectando largas rayas doradas sobre sus rostros serios. La calma habitual de la biblioteca fue reemplazada por una urgencia silenciosa, mientras murmullos y el ocasional ruido de papeles llenaban el aire. «No podemos dejar que la publicación de Brad quede sin respuesta», dijo Sofía, de pie al frente de la mesa. Sus trenzas estaban cuidadosamente atadas hacia atrás, y su camisa llevaba un mensaje audaz. «La justicia no es negociable. Esto no es la primera vez que algo así sucede, y cada vez la administración lo ignora. Como el graffiti del mes pasado», añadió Marcus Walker. Cruzó los brazos sobre su pecho.
su frustración evidente. Simplemente lo pintaron encima y actuaron como si nunca hubiera pasado. Exactamente, dijo Sofía, sacando un cuaderno. Se volteó a una página llena de notas y viñetas que había escrito hasta altas horas de la noche. Si queremos un cambio real, necesitamos hacer imposible que nos ignoren. Por eso propongo una huelga escolar. Una onda de susurros se movió a través del grupo. Algunos estudiantes asintieron en acuerdo, mientras otros parecían incómodos. Jessica Ramírez, una estudiante de segundo año con una actitud tranquila, levantó la mano tentativamente. ¿Una huelga? ¿No vamos a meternos en problemas? Sofía correspondió la mirada preocupada de Jessica, con determinación calma. Quizás, admitió, pero a veces, tomar una postura significa asumir riesgos. Mi papá siempre decía que quedarse en silencio significa aceptar lo que está mal. Ya no estoy dispuesta a hacer eso. Su voz titubeó ligeramente al mencionar a su padre, y Miles, sentado a su derecha, extendió la mano para tocar su brazo en apoyo silencioso. Ella respiró hondo y continuó. David Chen, primo de Erika Williams, se inclinó hacia adelante, su voz, habitualmente suave, ahora firme. Necesitamos demandas claras. ¿Qué exactamente estamos pidiendo? Sofía asintió, sacando una segunda hoja de papel. He redactado una lista. Primero, una disculpa pública de Brad y consecuencias reales por sus acciones. Segundo, entrenamiento obligatorio de sensibilidad para estudiantes y personal. Tercero, una política de tolerancia cero para comportamientos racistas con consecuencias específicas por violaciones. El grupo escuchó atentamente mientras Sofía exponía su plan. Sarah Kim, una estudiante de último año que había lidiado con su propia cuota de prejuicios, se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo ocurrirá la huelga? El próximo miércoles, respondió Sofía sin dudar. Hay una reunión de la junta escolar esa tarde. Si nos saltamos las clases durante el tercer periodo, no tendrán otra opción más que abordarnos. Marcus asintió. Tiene sentido. Atácalos donde no puedan ignorarlo. Crearé un grupo privado en las redes sociales, ofreció Maya Patel, ya tecleando en su teléfono. Podemos usarlo para coordinar sin atraer demasiada atención. Y yo diseñaré folletos, añadió James Rodríguez, esbozando ideas en su cuaderno. Algo simple pero poderoso. Solo la fecha, la hora y un mensaje sobre defender la justicia. La energía en la mesa creció mientras los estudiantes asumían tareas, ofreciéndose para contactar a equipos deportivos, clubes y otros grupos estudiantiles. La excitación silenciosa de antes fue reemplazada por una determinación enfocada. Recuerden, dijo Sofía, su voz firme y clara mientras se dirigía al grupo. Esto solo funciona si nos mantenemos pacíficos y organizados. No estamos tratando de crear caos, estamos exigiendo responsabilidad y respeto. Uno por uno, los estudiantes asintieron, su resolución solidificándose. Yo estoy dentro, dijo Marcus con firmeza. Yo también, añadió Jessica, su miedo inicial reemplazado por una confianza tranquila. Alrededor de la mesa, las voces de acuerdo aumentaron, y Sofía sintió una oleada de orgullo. Estos estudiantes, de diferentes grados, orígenes y experiencias, se estaban uniendo por una causa común. Está decidido entonces, dijo Sofía, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Hagamos que cuente. A exactamente las 10:45 de la mañana del miércoles siguiente, los normalmente silenciosos pasillos de Hillcrest High School estallaron con propósito. Los estudiantes se levantaron de sus escritorios al unísono, sus pasos resonando en los corredores. Las puertas de las aulas se abrieron de par en par mientras cientos de estudiantes se unían a la huelga, sus movimientos coordinados y deliberados. Sofía y Miles lideraron un grupo de estudiantes de la sección de matemáticas, llevando carteles con mensajes como "No justicia, no paz" y "Hillcrest exige cambio". Sus rostros estaban resueltos mientras marchaban por el pasillo, su número creciendo con cada momento que pasaba. Los profesores permanecían congelados en las puertas de las aulas,
algunos llamando a sus estudiantes de manera ineficaz, mientras que otros simplemente observaban sin saber cómo responder. La multitud creció a medida que estudiantes de todos los grados se unían, sus voces mezclándose en un cántico unificado. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora! En el patio principal, los manifestantes convergieron en una reunión masiva. Los carteles ondeaban en el aire y el ritmo del cántico llenaba el espacio, resonando contra las paredes de ladrillo de la escuela. La escena era a la vez caótica y bellamente organizada, un testimonio de la cuidadosa planificación que Sofía y su grupo habían puesto en el evento. Desde su lugar cerca del frente, Sofía levantó un megáfono, su voz cortando el ruido. Esto no se trata solo de una publicación o de un estudiante, dijo, sus palabras resonando con pasión. Esto se trata de todos nosotros, de enfrentar un sistema que permite que el racismo pase desapercibido. Merecemos algo mejor. Nuestras voces merecen ser escuchadas. Se desataron vítores de acuerdo en la multitud. La energía palpable. Miles dio un paso adelante para hablar a continuación, su voz firme y fuerte. Hoy estamos demostrando que el silencio no es una opción. Hillcrest puede ser mejor, y no pararemos hasta que lo sea. Mientras los cánticos resonaban en el patio, la tensión dentro del edificio escolar alcanzó su punto máximo. La directora Margaret Benson se paraba en la ventana de su oficina, mirando hacia la multitud de estudiantes reunidos abajo. Su rostro era una mezcla de ansiedad y frustración mientras se volvía para dirigirse a su personal. Esto se está saliendo de control, dijo, paseando por la pequeña oficina. Necesitamos actuar rápidamente antes de que esto escale más. Uno de los subdirectores, el señor Callahan, ajustó su corbata nerviosamente. Los estudiantes están organizados, dijo. Son pacíficos, pero están haciendo mucho ruido. Los padres y la junta escolar se van a enterar de esto. Margaret suspiró, pasando una mano por su cabello. Llama a seguridad para vigilar las cosas, pero nadie debe escalar. No podemos permitirnos empeorar esto. Afuera, Sofía y Miles se pararon juntos al frente de la multitud, liderando los cánticos. Los carteles ondeaban en el aire y más estudiantes se unían a la protesta cada minuto. Entre ellos estaban miembros del club de diversidad, atletas de varios equipos y estudiantes que nunca habían hablado antes, pero finalmente estaban encontrando su voz. Desde el rabillo del ojo, Sofía notó que un grupo de reporteros comenzaba a reunirse justo afuera de las puertas de la escuela. Alguien debió haber avisado a las noticias locales. Intercambió una mirada con Miles, quien le dio un pequeño asentimiento. Esto era todo. Habían alcanzado un momento crítico. Dentro del ala administrativa, el teléfono de la directora Benson zumbaba incesantemente con llamadas de padres preocupados y periodistas curiosos. Daniel Hayes apareció en la puerta, su expresión firme pero inescrutable. «Tienes una situación entre manos», dijo, cruzando los brazos. Margaret señaló hacia la ventana, como si no lo hubiera notado. «¿Qué sugieres que hagamos? ¿Suspenderlos a todos? Eso solo echaría gasolina al fuego». Daniel sacudió la cabeza. «No, pero tampoco puedes ignorar esto. Sal ahí, reconócelos, demuestra que estás escuchando». Margaret dudó, claramente incómoda. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa si no se retractan? Entonces escucha sus demandas, dijo Daniel simplemente, y empiezas a actuar. Ignorarlos ya no es una opción. La directora Benson salió al exterior, flanqueada por dos miembros del personal. Los cánticos se hicieron más silenciosos a medida que los estudiantes notaban su acercamiento. Sofía apretó el megáfono con fuerza, su corazón latiendo con fuerza, mientras la directora avanzaba hacia el centro de la multitud. «Estudiantes», comenzó Margaret, su voz llevando justo lo suficiente para ser oída sobre los murmullos. «Los escucho, veo sus preocupaciones. Quiero invitar a representantes de su grupo a reunirse conmigo y con la junta escolar esta tarde. Tengamos una discusión». Sofía levantó el megáfono, su voz inquebrantable. «Hemos terminado con las promesas vacías. Si nos reunimos, queremos compromisos reales.
Esta escuela necesita cambio y no pararemos hasta verlo. La multitud estalló en vítores de acuerdo. Margaret asintió, claramente consciente de que estaba caminando en hielo fino. Entonces comencemos ese proceso hoy, dijo. Personalmente me aseguraré de que sus voces sean escuchadas. Al final de la tarde, Sofía, Miles y un pequeño grupo de representantes estudiantiles se sentaron frente a la junta escolar en la sala de reuniones. El ambiente estaba tenso, pero cargado de propósito. Los estudiantes presentaron sus demandas, exponiendo su caso con claridad y convicción. Los miembros de la junta escucharon, algunos con expresiones escépticas, otros asintiendo pensativamente. Daniel Hayes permaneció al fondo de la sala, con los brazos cruzados, mientras observaba a los estudiantes hablar. No pudo evitar sentir un orgullo creciente ante su compostura y determinación. Al final de la reunión, se habían hecho varios compromisos. Una investigación completa sobre los incidentes recientes, capacitación obligatoria de sensibilidad para estudiantes y personal, y la implementación de una política clara contra el racismo. La semana siguiente, Hillcrest High se sintió diferente. La protesta había sacudido la escuela hasta su núcleo, dejando una marca innegable. Algunos estudiantes regresaron a sus rutinas, mientras que otros recorrían los pasillos con una confianza renovada, sabiendo que habían sido parte de algo más grande que ellos mismos. Para Sofía y Miles, la lucha no había terminado, pero la primera victoria había sido ganada. Al caminar por las puertas delanteras de la escuela esa mañana, los susurros y miradas ya no llevaban el peso de la duda o el desdén. En cambio, llevaban respeto. Sofía miró a su hermano y sonrió. Papá habría estado orgulloso. Mills asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Todavía tenemos mucho por hacer. Y lo haremos, dijo Sofía, su voz firme. Juntos. Mientras sonaba la campana, señalando el inicio de un nuevo día, los gemelos se dirigieron a su aula. El camino por delante era largo, pero por primera vez se sentían listos para enfrentarlo, un paso, una ecuación y un acto de valentía a la vez. No justicia, no paz, comenzó el cántico suavemente, una onda que creció hasta convertirse en un rugido mientras más estudiantes se unían. La señora Barnes se quedó congelada frente a la pizarra, el marcador posado en medio de una ecuación, su rostro palideciendo mientras su aula se vaciaba. Al otro lado del pasillo, el señor Peterson, el profesor de historia, entró en el corredor, su mandíbula floja de incredulidad. La señora Rodríguez, en medio de una lección de español, miró con ojos muy abiertos al río de estudiantes que pasaba por su puerta. Se formaron letreros emergiendo de mochilas y casilleros, audaces y llamativos. Uno decía, «Detén el racismo en Ridgeview High», y otro declaraba, «El odio no tiene hogar aquí». Los mensajes variaban, pero su propósito era claro. El caos organizado llenaba cada pasillo. Estudiantes de todos los grados, orígenes y círculos sociales se movían juntos como uno solo. Jugadores de fútbol marchaban junto a miembros del club de teatro. Estudiantes de honor se tomaban de las manos con artistas. Las divisiones sociales habituales evaporaron en la misión compartida por la justicia. La directora Benson salió corriendo de su oficina, sus tacones haciendo un clic agudo sobre el suelo de baldosas. Sus ojos se movían rápidamente mientras intentaba procesar la escena que se desarrollaba frente a ella. ¡Todos! ¡Regresen a sus aulas inmediatamente!, gritó, pero su voz fue tragada por los estruendosos cánticos de estudiantes que pasaban a su lado. Serena y Miles estaban en el corazón de la manifestación, moviéndose con propósito por los pasillos abarrotados. La voz de Serena se elevaba sobre la multitud mientras lideraba el cántico. «¿Qué queremos?», llamó. «¡Justicia!», rugieron los estudiantes en respuesta. «¿Cuándo la queremos?». «Ahora». Los gemelos habían planificado meticulosamente cada aspecto de este momento. Líderes estudiantiles, posicionados a lo largo de la multitud, aseguraban el orden y mantenían la marcha pacífica,
Mientras la masa de estudiantes alcanzaba la entrada principal de la escuela, la luz del sol se derramaba a través de las puertas de vidrio, iluminando los rostros decididos de cientos de adolescentes. Los guardias de seguridad estaban de pie, luciendo inseguros y abrumados. Intercambiaron miradas, sin saber cómo manejar una demostración tan enorme y no violenta. Las puertas principales se abrieron de par en par y los estudiantes se derramaron sobre el césped. El aire matutino era fresco, el pasto húmedo por el rocío. Los camiones de noticias, convocados por publicaciones estratégicas en redes sociales, se detuvieron en la acera. Cámaras listas para capturar la escena histórica. Los estudiantes se organizaron en el césped con precisión practicada. Aquellos que sostenían carteles se movieron al frente, creando una visual impactante para las cámaras. Detrás de ellos, filas de estudiantes formaron una masa sólida y unificada, sus números imposibles de ignorar. Miles dio un paso adelante, su habitual comportamiento tranquilo reemplazado por una resolución ardiente. Parándose junto a Serena, levantó el puño al aire y gritó: «¡No más silencio! ¡No más odio!». La multitud respondió al unísono, sus voces elevándose como una ola. «¡No más silencio! ¡No más odio!». Desde una ventana del segundo piso, Brad Thomas asomó la cabeza, su rostro pálido. Sus manos temblaban mientras observaba la poderosa respuesta que habían provocado sus acciones. Cerca, la señora Barnes permaneció congelada. Sus manos se aferraron al borde de su escritorio mientras veía rostros familiares entre los manifestantes. Una ola de emociones cruzó su rostro: shock, culpa y algo más profundo que no podía identificar. En el césped, Serena y Miles estaban al frente, sus voces claras y fuertes. La luz del sol atrapaba sus rostros mientras lideraban los cánticos, una imagen de determinación inquebrantable. Detrás de ellos, cientos de voces se elevaban en perfecta armonía, negándose a ser silenciadas. La directora Benson salió al exterior. Su usual comportamiento compuesto se quebró bajo la presión del momento. Levantó las manos en un intento de calmar a la multitud. «Estudiantes, por favor», llamó, su voz esforzándose por sobrepasar los cánticos rítmicos. «Esto no es la manera apropiada de manejar sus preocupaciones. Regresen a sus aulas inmediatamente». Pero la multitud no se dejó disuadir. Los cánticos continuaron, haciéndose más fuertes a medida que las cámaras de noticias se acercaban a la expresión cada vez más tensa de la directora. «Esta interrupción no resolverá nada», intentó nuevamente, su tono más agudo ahora. «Existen canales adecuados para abordar sus quejas». Serena dio un paso adelante, y un silencio cayó sobre la multitud. Sus trenzas se balancearon mientras se giraba para enfrentar a la directora, su voz resonando sobre el césped con una autoridad tranquila. «¿Qué canales adecuados, directora Benson?», preguntó. «¿Los mismos que permitieron que Brad Thomas publicara un mensaje racista sin consecuencias? ¿Los mismos que permitieron que maestros como la señora Barnes discriminaran a estudiantes sin rendir cuentas?» Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud, creciendo más fuertes con cada segundo que pasaba. La voz de Serena se elevó. «Hemos intentado hablar, hemos presentado quejas, hemos seguido las reglas, y nada cambia. El racismo en Ridgeview se ignora, y hemos terminado de quedarnos en silencio al respecto». Los estudiantes comenzaron a contar sus propias historias, añadiendo combustible al fuego. «¿Recuerdan cuando James fue suspendido por defenderse?», gritó uno. «Pero Tyler, quien lo empezó, solo recibió detención». Las manos de la directora Benson se levantaron nuevamente, pero su voz vaciló bajo el peso de sus acusaciones. «Estos son problemas serios», dijo, su tono vacilando, «pero necesitan ser discutidos a través del proceso adecuado». «Eso es exactamente lo que estamos intentando hacer», replicó Serena, gesticulando hacia la multitud. «Les estamos mostrando que el proceso no está funcionando». La directora Benson intercambió miradas con los miembros de la junta. Después de una larga pausa, suspiró y enderezó su postura. «Muy bien», dijo. «Organizaré una reunión con representantes estudiantiles para abordar estas preocupaciones». «¿Cuándo?», demandó Serena. «Mañana por la mañana».
Primer periodo. Nos reuniremos en la biblioteca. Los estudiantes intercambiaron miradas cautelosas. Años de quejas desestimadas y promesas rotas los dejando escépticos. Estaremos allí, dijo Serena firmemente. Pero si no vemos progreso después de mañana, volveremos. Y traeremos a nuestros padres y a la junta escolar. La directora Benson asintió rígidamente. Luego se dio la vuelta y regresó al edificio. La victoria se sintió agridulce. Mientras la multitud se dispersaba, los estudiantes regresaban a sus rutinas con una sensación persistente de incertidumbre. En el césped, Miles y Serena se quedaron en silencio, mirando la pared del mural que habían pintado unos días antes, un testamento vibrante de su causa. Esto no ha terminado, dijo Serena, su voz firme. Es solo el comienzo, asintió Miles. La mañana siguiente, la biblioteca de Ridgeview High estaba llena de tensión. La directora Benson se sentaba en una larga mesa de madera, flanqueada por Daniel Hayes y varios otros miembros de la junta escolar. Frente a ellos se sentaban Serena, Miles y un pequeño grupo de representantes estudiantiles. El aire estaba cargado de anticipación mientras esperaban que comenzara la reunión. Gracias por venir, comenzó la directora Benson, su voz cuidadosamente medida. Estamos aquí para tener una discusión abierta sobre sus preocupaciones y cómo podemos avanzar como comunidad. Serena no dudó. Hemos estado teniendo discusiones durante años, directora Benson, dijo, su tono firme. Lo que necesitamos ahora es acción. Daniel Hayes asintió sutilmente, animando a los estudiantes a continuar. Serena sacó una carpeta llena de copias impresas de testimonios, capturas de pantalla de redes sociales e incidentes documentados. Estos son solo algunos ejemplos de lo que los estudiantes de Ridgeview han estado enfrentando, dijo, deslizando la carpeta por la mesa. Esto no es un problema aislado, es sistémico. La directora Benson abrió la carpeta y pasó las páginas. Su expresión permaneció neutral, pero sus labios se apretaron en una línea delgada. Hemos delineado 3 acciones inmediatas que queremos que la escuela tome, añadió Miles. Su voz era firme, pero sus manos estaban apretadas fuertemente en su regazo. Primero, una política de tolerancia cero para el comportamiento racista, con consecuencias claras. Segundo, capacitación obligatoria de sensibilidad para el personal y los estudiantes. Y tercero, un currículo más inclusivo que refleje la diversidad de nuestro cuerpo estudiantil. Uno de los miembros de la Junta aclaró su garganta. Estas son solicitudes ambiciosas, dijo con cautela. Implementarlas llevará tiempo. Y sin embargo, se espera que toleremos el racismo cada día sin demora, contrarrestó Serena. El tiempo no es el problema, las prioridades sí lo son. La sala quedó en silencio. Daniel Hayes rompió la tensión hablando. He revisado las demandas de los estudiantes, dijo, su tono autoritario. Son razonables y se alinean con los valores que esta escuela afirma defender. Es hora de que vivamos de acuerdo con esos valores. La directora Benson intercambió miradas con los miembros de la junta. Después de una larga pausa, suspiró y enderezó su postura. Comenzaremos por redactar una política de tolerancia cero y programar la capacitación de sensibilidad para el próximo semestre, dijo. En cuanto a los cambios en el currículo, eso requerirá un proceso más largo. Serena se inclinó hacia adelante. Los mantendremos responsables, dijo. Si no vemos progreso, escalaremos esto al distrito escolar. La directora Benson asintió, su expresión seria. Entendido. Las semanas siguientes vieron los comienzos del cambio en Ridgeview High. Aparecieron carteles anunciando sesiones de capacitación de sensibilidad en los pasillos. Y una encuesta en línea invitó a los estudiantes a compartir sus experiencias de forma anónima. Se animó a los maestros a incorporar perspectivas más diversas en sus lecciones, y la administración realizó reuniones para redactar los cambios de política prometidos. El mural en el césped delantero se convirtió en un lugar de reunión para los estudiantes. Durante los descansos para el almuerzo, se sentaban a su sombra,
discutiendo sus esperanzas para una mejor cultura escolar. Elijah y Serena a menudo se encontraban respondiendo preguntas de compañeros sobre el movimiento. Más estudiantes compartieron sus propias historias, sumando al creciente impulso. «Sabes», dijo Elijah una tarde mientras estaban cerca del mural. «Esto se siente más grande que solo Ridgeview ahora. Parece algo que podría inspirar a otras escuelas también». Serena asintió. «Y eso es exactamente lo que papá hubiera querido». Una noche, la familia Johnson se sentó junta en la sala de estar, revisando un artículo en el periódico local sobre los cambios en Ridgeview. El titular decía: «Estudiantes lideran la carga por la igualdad y la inclusión». Los ojos de Clara brillaron de orgullo mientras miraba a sus hijos. «Han hecho algo increíble», dijo. «Algo que perdurará mucho más allá de su tiempo aquí». Elijah sonrió. «No podríamos haberlo hecho sin lo que tú y papá nos enseñaron». Mientras estaban juntos, los gemelos sintieron un renovado sentido de propósito. Habían comenzado algo que resonaría en su comunidad durante años, a testamento del poder de estar juntos y negarse a quedarse en silencio. Las semanas se convirtieron en meses, y los cambios en Ridgeview High comenzaron a echar raíces. Los carteles promoviendo la diversidad y la unidad adornaban los pasillos, y las sesiones de capacitación se convirtieron en una parte regular del horario escolar. Aunque hubo resistencia desde algunos rincones, la atmósfera general comenzó a cambiar. El mural afuera de la escuela se transformó de una simple pieza de arte en un símbolo de esperanza y orgullo para los estudiantes. Fue el telón de fondo para eventos escolares, el tema de publicaciones en redes sociales e incluso el foco de un reportaje en las noticias locales. Para Serena y Miles, la vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Sus días estaban llenos de clases, reuniones y ocasionales entrevistas con reporteros que se sentían atraídos por la historia de la huelga en Ridgeview. Los gemelos sentían el peso de su rol en este movimiento, pero también la alegría de saber que habían provocado un cambio real. Una mañana fría, Serena y Miles se pararon al frente del auditorio, frente a una audiencia de profesores y estudiantes reunidos para la primera asamblea de concientización cultural de la escuela. La sala zumbaba con una quieta anticipación. La directora Benson subió al micrófono. «Hoy estamos aquí para reconocer la importancia de entender y celebrar la diversidad que hace única a Ridgeview High», comenzó. «Esta asamblea fue inspirada por las voces de nuestros estudiantes, particularmente por Serena y Miles Johnson, cuyo liderazgo nos ha traído aquí». Una ola de aplausos estalló mientras Serena y Miles se acercaban al escenario. Serena respiró hondo y comenzó. «Comenzamos este viaje porque estábamos cansados de ser silenciados», dijo, su voz fuerte y clara. «Pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata de cada estudiante que se ha sentido invisible, no escuchado o no bienvenido». Miles dio un paso adelante. «El cambio no sucede de la noche a la mañana y no sucede sin que todos trabajemos juntos», dijo, su voz firme. «Lo que hemos hecho hasta ahora es solo el comienzo». La multitud escuchó atentamente mientras los gemelos compartían su visión de una escuela donde cada estudiante se sintiera valorado. Sus palabras resonaron profundamente, provocando una ovación de pie cuando terminaron. Más tarde ese día, Serena y Miles regresaron al mural, donde un pequeño grupo de estudiantes se había reunido para añadir sus propias contribuciones a la pared. Elijah sumergió su pincel en un tarro de pintura verde y añadió una sola palabra debajo del diseño ondulado: «Esperanza». Serena sonrió mientras observaba. «Es asombroso cuánto hemos avanzado», dijo suavemente. Miles asintió. «¿Y cuánto más tenemos por hacer?». La semana siguiente, los gemelos recibieron un correo electrónico inesperado de un distrito escolar cercano. Inspirados por los esfuerzos de Ridgeview, estudiantes de otra escuela secundaria estaban planeando su propia huelga para abordar problemas de discriminación e inequidad. El correo agradecía a Serena y Miles por su valentía y pedía consejos sobre cómo organizar el evento.
Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Serena, mientras leía el correo en voz alta a su hermano. Miles sonrió ampliamente. Parece que hemos comenzado algo que no se va a detener. El efecto dominó de la huelga de Ridgeview alcanzó mucho más allá de su comunidad. Los artículos sobre el mural y la protesta continuaron circulando en línea, y otras escuelas comenzaron a compartir fotos de sus propias iniciativas por la unidad y la inclusión. Serena y Miles permanecieron en el corazón del movimiento, pero también aprendieron a retroceder y dejar que otros tomaran el liderazgo. Las lecciones de su padre sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de empoderar a otros los guiaron en cada paso del camino. A medida que se acercaba su último año, los gemelos comenzaron a pensar en el futuro. Soñaban con llevar su pasión por la justicia más allá de Ridgeview, creando un cambio duradero en el mundo que los rodeaba. Donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos, dijo Serena una noche mientras se sentaban junto al mural. Llevaremos esto con nosotros. Miles asintió, sus ojos fijos en la vibrante pared ante ellos. Y seguiremos luchando por lo que es correcto. El sol se hundió por debajo del horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el mural. Se erguía como un testamento de su determinación, un recordatorio colorido de que el cambio siempre era posible, y que incluso las voces más pequeñas, cuando están unidas, podían crear algo extraordinario. Los gemelos navegaron a través del laberinto de mesas en el salón de competiciones, absorbiendo el zumbido de anticipación a su alrededor. En el mostrador de inscripción, una voluntaria alegre les entregó sus insignias de concursantes. Sección B, asientos 147 y 148, dijo, señalando hacia una de las 4 áreas grandes. Serena y Elijah se dirigieron hacia su sección, pasando filas de estaciones idénticas equipadas con papel de borrador, lápices y pequeños relojes digitales. Encontraron sus asientos y se acomodaron. A su lado, una chica de Japón ofreció una tímida sonrisa. Buena suerte, dijo en un inglés cuidadoso. Igualmente, respondió Serena cálidamente, mientras Elijah asentía en acuerdo. Un supervisor subió a un pequeño escenario al frente de su sección, hablando en un micrófono. Bienvenidos, concursantes. La primera ronda comenzará en 5 minutos. Por favor, tomen sus asientos y preparen sus materiales. Elijah cerró los ojos, tomando respiraciones lentas y medidas. Casi podía oír la voz tranquilizadora de su padre. Los números son tus amigos. Confía en ellos y te llevarán a la respuesta. Serena alcanzó a través del pasillo y le dio a la mano de su hermano un rápido apretón. No se necesitaban palabras. Ambos sabían cuánto se habían preparado para esto. Años de resolver acertijos en la mesa del comedor y competir en torneos locales los habían llevado hasta aquí. La voz del supervisor cortó el silencio. La ronda 1 consistirá en 20 problemas, aumentando en dificultad. Tienen 90 minutos. Cuando escuchen la señal, pueden comenzar. La sala quedó en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado. Un timbre agudo sonó, y cientos de estudiantes voltearon sus paquetes de pruebas simultáneamente. Elijah escaneó el primer problema, sintiendo alivio al reconocer el lenguaje de las matemáticas. Este era su elemento. Serena, ya escribiendo, avanzaba con confianza a través de las ecuaciones. El sonido de los lápices rayando el papel llenaba el aire mientras los gemelos trabajaban metódicamente, evidenciando sus años de preparación en su progreso constante. La competencia se redujo a su ronda final. Solo un puñado de concursantes permanecía, y la tensión en el salón era palpable. Elijah y Serena se sentaban uno al lado del otro, frente a una pantalla que mostraba el último problema, una secuencia geométrica aparentemente simple con variables faltantes. La mano de Elijah flotaba sobre su papel de borrador, la duda infiltrándose. Las fórmulas que había memorizado se borrosaban en su mente. A su lado, Serena notó el ligero temblor de los hombros de su hermano. Acercándose más, susurró lo suficientemente alto para que él escuchara. Recuerda lo que papá siempre decía sobre los patrones. Son como piezas de acertijo esperando ser conectadas.
Elijah cerró los ojos brevemente, dejando que las palabras de su hermana la estabilizaran. Imaginó a su padre en la mesa de la cocina, explicando pacientemente cómo cada número contaba una historia. Exhaló lentamente, tomó su lápiz y comenzó con lo básico. Su confianza creció mientras trabajaba en la secuencia. Pieza por pieza, la solución se revelaba. A mitad del proceso, notó una relación oculta entre las variables, un patrón elegante que otros podrían pasar por alto. Su mano se movió más rápido ahora, la certeza guiando cada trazo. Finalmente, escribió la respuesta, revisó su trabajo y levantó la mano para señalizar que había terminado. El supervisor se acercó, comparando la solución de Elijah con la clave de respuestas. Sus cejas se levantaron ligeramente antes de asentir al juez principal. «¡Tenemos un ganador!», declaró el anunciador a través de los altavoces. Representando a Ridgeview High School, Elijah Johnson ha resuelto correctamente el problema final. Estallaron aplausos atronadores. Serena saltó de su silla, envolviendo a su hermano en un abrazo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los demás competidores se pusieron de pie, sus aplausos reconociendo la histórica victoria para Ridgeview High. El lunes por la mañana, el autobús escolar amarillo rodó hacia el estacionamiento de Ridgeview High, donde una multitud masiva esperaba para dar la bienvenida a los gemelos a casa. Cuando las puertas del autobús se abrieron, los estudiantes vitorearon salvajemente, agitando letreros hechos a mano con mensajes como «Campeones de matemáticas» y «Héroes de Ridgeview». Serena salió primero, llevando el trofeo brillante, mientras Elijah la seguía, abrumado por el derrame de apoyo. La multitud se abrió para formar un camino, cantando «Johnson, Johnson», mientras los gemelos caminaban hacia la entrada de la escuela. Miembros del comité antirracista de Ridgeview se apresuraron hacia adelante para abrazarlos, su mural brillando bajo la luz otoñal del sol, a testamento del cambio por el que habían luchado. La directora Benson, radiante de orgullo, se dirigió a la multitud. «Elijah y Serena Johnson han traído más que un trofeo a nuestra escuela», anunció. «Nos han mostrado lo que la determinación, la inteligencia y el coraje pueden lograr». Entre la multitud estaba la señora Grace, observando en silencio. Una mezcla de emociones cruzó su rostro al ver a los estudiantes que una vez dudó, ahora celebrados como héroes. En la cima de los escalones, Clara esperaba a sus hijos, sosteniendo una fotografía enmarcada de su padre. A medida que los gemelos se acercaban, los envolvió en un abrazo apretado, lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. «¡Lo hicimos!», susurró Clara mirando la foto. «David, lo lograron». El programa de mentoría de la escuela floreció en los meses que siguieron, con Serena y Elijah en su corazón. Serena lideró discusiones sobre equidad y justicia, mientras Elijah mentoreaba a estudiantes más jóvenes, compartiendo el amor de su padre por las matemáticas. Durante una sesión, una estudiante tímida de primer año resolvió un problema con el aliento de Elijah, su rostro iluminándose con una confianza recién descubierta. «Nunca pensé que podría hacer esto», dijo. «Siempre lo pudiste», respondió Elijah. «A veces solo necesitas que alguien te lo recuerde». Años más tarde, Elijah se encontraba en el mismo salón de clases donde la señora Grace una vez enseñó, ahora siendo su propio maestro. Carteles de matemáticas adornaban las paredes, y la misma pizarra tenía nuevas ecuaciones. «Buenos días», saludó a sus estudiantes con una cálida sonrisa. «Soy el señor Johnson, y esta es Matemáticas Avanzadas». Mientras repartía su primera asignación, añadió: «Las matemáticas no se tratan solo de números», dijo. «Se trata de resolver problemas y creer en ti mismo». Desde el fondo de la sala, una mano vacilante se levantó. Una estudiante nerviosa preguntó: «¿Qué pasa si nos equivocamos?». Elijah sonrió, escuchando las palabras de su padre resonar en su mente. «Los errores son parte del proceso», dijo. «Lo que importa es que sigas intentando». El aula zumbaba con una determinación silenciosa
mientras los estudiantes comenzaban su trabajo. Afuera, el mural aún permanecía, sus colores vibrantes y su mensaje de unidad brillando intensamente. Mientras el sol se ponía sobre Ridgeview High, Elijah se quedó cerca del mural, trazando su nombre en la placa conmemorativa. Serena se unió a él, su maletín de abogado en mano. Hemos avanzado mucho, dijo Serena, y aún nos queda mucho por hacer, respondió Elijah. Juntos, caminaron hacia la luz que se desvanecía, listos para continuar el trabajo que su padre los había inspirado, a un legado de resiliencia, unidad y esperanza. El salón de competiciones zumbaba con anticipación mientras la multitud afuera crecía más fuerte, esperando ansiosamente los resultados. Dentro, Serena y Elijah se sentaban en silencio, absorbiendo el momento. El anuncio del supervisor aún resonaba en sus oídos. «Tenemos un ganador». Elijah miró hacia abajo, hacia la medalla que colgaba de su cuello, sus dedos rozando el metal frío. Serena se sentaba a su lado, sosteniendo el trofeo como si fuera lo más precioso del mundo. «Sabes», comenzó Elijah suavemente, «esto no es solo para nosotros. Es para todos los que alguna vez les dijeron que no pertenecían». Serena asintió, su sonrisa inquebrantable. Papá habría estado orgulloso. La mañana siguiente, Ridgeview High estaba eléctrica de energía. Toda la escuela se había reunido para celebrar a sus campeones, llenando los pasillos y el patio con emoción. Los estudiantes llevaban camisetas de campeones de matemáticas y banderas colgaban de las paredes declarando «Orgullo Ridgeview». Cuando el autobús escolar llegó al lote, Serena y Elijah intercambiaron miradas nerviosas. «¿Listos para esto?», preguntó Serena, sosteniendo cuidadosamente el trofeo en su regazo. Elijah sonrió ampliamente. «Ni un poco». Las puertas del autobús se abrieron con un siseo, y los gemelos salieron al recibir aplausos atronadores. Compañeros de clase, profesores y padres vitorearon, sus voces mezclándose en un rugido jubiloso. Señales ondeaban sobre la multitud. «Lo lograron. Gemelos Johnson para siempre. Héroes de Ridgeview». La directora Benson se paró al frente, radiante mientras los gemelos se acercaban. Incluso la señora Grace estaba allí, su habitual semblante severo suavizado en algo casi parecido al orgullo. La multitud se abrió, creando un camino para los gemelos. Alguien comenzó a cantar su apellido. «Johnson, Johnson». Se propagó rápidamente, llenando el aire con el ritmo de su logro. En la cima de los escalones, Clara esperaba, sosteniendo la foto enmarcada de su padre. Los gemelos se apresuraron a subir, sus sonrisas ampliándose al alcanzarla. Clara los envolvió en un abrazo apretado. «Han hecho algo increíble», susurró, su voz cargada de emoción. Su padre estaría muy orgulloso. Miraron la foto juntos, el sol de la mañana tarde proyectando un resplandor dorado sobre la cálida sonrisa de su padre. Por un momento, parecía como si él estuviera allí con ellos. A medida que pasaban los días, el impacto de su victoria comenzó a extenderse. La historia de los gemelos Johnson y su victoria en la competencia de matemáticas global se convirtió en una sensación local, presentada en periódicos, artículos en línea y segmentos de televisión. Pero para Elijah y Serena, la verdadera victoria residía en lo que vino después. El programa de mentoría en Ridgeview High ganó nuevo impulso, inspirado por la historia de los gemelos. Elijah comenzó a tutorizar a estudiantes que luchaban con las matemáticas, utilizando técnicas que su padre les había enseñado. Se enfocó no solo en ecuaciones, sino en construir confianza. «No se trata de ser el más inteligente», dijo a menudo. «Se trata de creer que puedes resolver el problema». Serena, mientras tanto, dirigió su atención hacia la justicia social. Comenzó a organizar talleres sobre equidad e inclusión, utilizando su huelga como ejemplo del poder de las voces estudiantiles. «La lucha no ha terminado», dijo a una clase llena una tarde.
pero hemos demostrado que el cambio es posible cuando estamos juntos. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa de la cocina, Clara observó a sus hijos con un orgullo silencioso. He decidido, anunció Serena, enderezándose en su asiento. Voy a ir a la Facultad de Derecho. Clara arqueó una ceja. ¿De verdad? ¿Qué te llevó a esto? Serena sonrió. Organizar las protestas, luchar por la justicia. Me hizo darme cuenta de cuánto puede cambiar cuando entiendes la ley. Elijah se recostó en su silla, sus propios pensamientos girando. Y yo quiero enseñar matemáticas, dijo después de un momento. Clara parpadeó sorprendida. Pero siempre quisiste ser matemático. Todavía lo soy, respondió Elijah. Pero ser mentor me hizo darme cuenta de cuánto me encanta ayudar a los estudiantes a ver su potencial, justo como papá hizo con nosotros. Los ojos de Clara brillaron con lágrimas. Tu padre estaría muy orgulloso de ustedes dos, susurró. Están llevando su legado adelante de la manera más hermosa. Años más tarde, Ridgeview High se convirtió en un modelo de inclusión y equidad, gracias en parte a los esfuerzos de los gemelos Johnson. El programa de mentoría floreció, el mural permaneció como un poderoso símbolo de unidad, y estudiantes de todos los orígenes se sintieron apoyados de maneras que nunca habían tenido antes. Elijah regresó a Ridgeview como maestro, parándose en el mismo salón de clases donde una vez enfrentó discriminación. Llevaba la maleta de su padre y usaba el mismo tono paciente y alentador que David una vez usó con él y Serena. Serena se convirtió en una respetada abogada de derechos civiles, su pasión por la justicia encendida por sus experiencias en Ridgeview. A menudo visitaba la escuela, compartiendo su viaje con los estudiantes e inspirándolos a creer en su propio poder para crear cambio. En el aniversario de la inauguración del mural, la familia Johnson se reunió una vez más. Clara, ahora con el cabello plateado, se paró entre sus hijos mientras admiraban la placa debajo del mural. La sonrisa de tu padre, dijo suavemente Clara, tocando la foto de David en su relicario. Está en todo lo que hacen. Elijah colocó una mano sobre la placa, leyendo las palabras en voz alta, en honor a los estudiantes que se atrevieron a exigir justicia e inspiraron un legado de esperanza. Hemos avanzado mucho, dijo Serena, su voz llena de fuerza tranquila, y aún queda mucho por hacer. Elijah asintió, su mirada descansando en los colores vibrantes del mural. Pero lo haremos, dijo, juntos, mientras el sol se ponía, proyectando luz dorada sobre los terrenos de la escuela. La familia Johnson permaneció unida, lista para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, con el legado de su padre guiándolos en cada paso del camino. El sol se hundió por debajo del horizonte mientras el día de celebración llegaba a su fin, dejando a Ridgeview High en una quieta quietud. El mural, bañado en el suave crepúsculo, parecía casi vivo con sus colores vibrantes. Elijah y Serena permanecieron en el patio, trazando su reflejo en la superficie vidriosa de la placa debajo del mural. Todavía no puedo creer cuánto ha cambiado, dijo Serena, su voz una mezcla de asombro y reflexión. Sí, respondió Elijah mirando el mural, pero pienso en papá. Solía decirnos que el verdadero cambio comienza pequeño, con un acto de coraje. Y míranos ahora, dijo Serena, sus labios curvándose en una sonrisa. Esa única huelga se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Los hermanos se pusieron de pie uno al lado del otro, dejando que el significado del momento se asentara. A su alrededor, los terrenos de la escuela estaban tranquilos, pero podían sentir los ecos de todo por lo que habían luchado en el aire. Meses más tarde, la clase de matemáticas de Elijah bullía de actividad, mientras los estudiantes trabajaban juntos para resolver problemas complejos. Elijah se movía entre los escritorios, ofreciendo orientación y aliento, las enseñanzas de su padre entrelazadas en cada lección. Al fondo de la sala, una estudiante dudaba, su lápiz flotando sobre su cuaderno. Elijah se arrodilló junto a ella, su voz amable y firme. Está bien tomarse tu tiempo, dijo.
Las matemáticas no se tratan de apresurarse a una respuesta, dijo. Se trata de encontrar el camino que tenga sentido para ti. La chica asintió lentamente y volvió a su trabajo, una chispa de confianza en sus ojos. Momentos como este le recordaban a Elijah por qué había elegido enseñar. El éxito de cada estudiante se sentía como una pequeña victoria, un paso hacia el cumplimiento de la promesa que se había hecho a sí mismo y a su padre. Mientras tanto, el trabajo de Serena como abogada de derechos civiles ganaba atención. Se encontraba en una sala de audiencias llena una tarde lluviosa, su voz inquebrantable mientras presentaba su caso. La sala colgaba de cada una de sus palabras, la fuerza y claridad de su argumento brillando. La igualdad no es solo un concepto, declaró Serena. Es una promesa, una que debemos cumplir para cada individuo, sin importar de dónde vengan o cómo se vean. Su convicción era palpable, y cuando el fallo fue a su favor, marcó otro hito en su viaje. Afuera del tribunal, los reporteros la rodearon, cámaras parpadeando. Señora Johnson, llamó uno de ellos, ¿qué impulsa tu pasión por la justicia? Serena hizo una pausa, recordando el aliento de su padre y las luchas que ella y Elijah habían enfrentado. Mi familia, dijo con una sonrisa determinada, y la creencia de que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. De regreso en Ridgeview High, el programa de mentoría continuó prosperando. Los estudiantes se reunían en la biblioteca después de clases, compartiendo historias y resolviendo problemas juntos. El mural afuera se convirtió en un símbolo de su visión compartida, un recordatorio de que la unidad y la comprensión podían superar incluso las divisiones más profundas. Una tarde, Elijah se unió a un grupo de mentorados que trabajaban en un problema de matemáticas particularmente desafiante. Se reunieron alrededor de una pizarra blanca, intercambiando ideas. Recuerden, dijo Elijah, golpeando el marcador contra la pizarra. Cada problema tiene una solución. Solo es cuestión de encontrar la perspectiva correcta. Sus palabras provocaron un avance, y el grupo estalló en vítores al resolver la solución. Elijah no pudo evitar sonreír. La alegría en sus rostros reflejaba el orgullo que su padre había mostrado cuando él y Serena resolvieron sus propios problemas desafiantes. El legado de la familia Johnson continuó creciendo, tocando vidas mucho más allá de las paredes de Ridgeview High. Las victorias legales de Serena establecieron precedentes que abrieron puertas para innumerables otros. Los métodos de enseñanza innovadores de Elijah inspiraron a los estudiantes a creer en sí mismos, sin importar su origen o circunstancias. Y a través de todo, las lecciones de su padre permanecieron en el corazón de todo lo que hacían. Su creencia en el poder de la educación, la compasión y la perseverancia había moldeado sus caminos, guiándolos hacia un futuro lleno de posibilidades. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, Clara levantó su vaso, sus ojos brillando de orgullo. Por David, dijo suavemente, por todo lo que nos enseñó y por todo lo que han logrado gracias a él. Elijah y Serena chocaron sus vasos con los de ella, sus corazones llenos de gratitud y determinación. Por papá, ecosaron, sus voces firmes y fuertes. A medida que pasaban los años, Ridgeview High se convirtió en un faro de progreso, su historia inspirando a comunidades alrededor del país. Y en el centro de todo estaban los gemelos Johnson, prueba viviente de que el coraje, la resiliencia y la unidad podían transformar el mundo. El mural permaneció tan vibrante como siempre, sus colores un testamento al poder de la esperanza. Debajo, la placa brillaba intensamente bajo la luz del sol, llevando los nombres de Elijah y Serena Johnson, los hermanos que se atrevieron a exigir justicia y al hacerlo, cambiaron todo.